Ya arrancamos, ya empezamos, ya lo hacemos como ya les hemos adelantado, de la mano de Elena Colina, que hoy viene a hablar de música, pero también de mucho más. Y es que es polifacética, siempre se lo decimos. Además de directora de orquesta, también le podríamos añadir al rótulo autora de varios libros. Uno de sus últimos libros, este que tenemos ya entre las manos, El secreto de Chloe. Muy buenas tardes, Elena Colina. Buenas tardes, Carlos. La pregunta para empezar es la obligatoria, y es: siendo directora de orquesta, teniendo tu propia escuela, tu propio método, ¿sobra tiempo aún para invertir en la literatura, por ejemplo? Bueno, no. Sincera ante todo, no hemos necesitado hoy ni a la poligrafista. Muy bien, Elena, gracias. No, hay que quitarle horas al sueño, hay que buscar horas y además organizarse muy bien para poder hacerlo. Un libro como es el del secreto de Chloe, que nos invita a los lectores a hacer un viaje a través de los siglos, un viaje a través de la historia, con un ejercicio muy complicado para un escritor, y aquí siempre lo preguntamos porque nos surge, ¿no?, cierta curiosidad con ese difícil equilibrio que se hace entre la ficción y lo real, porque aquí hay mucha realidad pero también algo de ficción. Sí, efectivamente. He unido la realidad, porque todo el libro, digamos, que la historia que cuento es completamente verdad, porque hablo sobre el general Torrijos, que es una figura muy importante en la historia de España, porque gracias a él, bueno, pues tenemos una Constitución, pero es un personaje muy poco conocido, y a través de él, que me tuve que leer su historia, además en castellano antiguo. Entonces sí que ha sido un proceso difícil, un proceso de 9 meses en los que estaba mañana, tarde, día y noche pensando solamente, también trabajaba, pero pensando en hacer el libro, ¿no? ¿Cómo ha sido entonces este proceso de documentación? Ya de por sí, documentarse para un libro es un proceso exhaustivo que requiere de muchísimas horas de trabajo, de concentración. También en tu caso, ¿cuáles han sido las fuentes? ¿Cómo ha sido todo este viaje que has hecho a través de Chloe? Pues, como te decía, la historia que escribió la viuda de Torrijos, del general Torrijos, es un libro de 1000 páginas. Un tomo grande, sí. Sí, que me las leí varias veces. Casi quijotesco. Bueno, y el Quijote también me lo leí 2 veces en castellano antiguo, porque tiene una parte en la que la protagonista, claro, empieza desde la Edad Media, un viaje que va hasta nuestros días. Entonces, bueno, pues habla idiomas, habla lenguas y eso de un proceso muy bonito, me encantó, lo disfruté un montón. Bueno, pero también es verdad que yo venía de componer una ópera, entonces esto, sin desmerecer lo uno con lo otro, me ayudó mucho a hacer la ópera para que luego esto fuese mucho más fluido, ¿no? Más liviano. Claro, no tiene nada que ver la ópera con esto, pero sí que yo hice el libreto de mi ópera, entonces ya hacer un libro y no pensar en la música era como para mí más fácil, quizás. Surfear también por la literatura, como decíamos, Chloe es la protagonista, a través de ella haces todo un viaje, a través de la historia arrancas además en un lugar tan bonito, tan emblemático como es el castillo de Santa Bárbara. Sí, tenía que empezar en esta ciudad que me ha acogido, bueno, pues por más de 26 años y que siento su cariño, y creo que debía de empezar con el castillo de Santa Bárbara y con Alicante, por supuesto. Para aquella gente que se vaya a comprar próximamente el libro, para aquella gente que ya lo tenga, pero lo tenga en la mesilla de noche y aún no haya arrancado la aventura, ¿cómo la describirías tú? ¿Cuál sería un resumen, ¿no?, sin hacer spoilers, por favor, que sabes que hay mucha gente que nos está viendo y que dice, ay, alerta spoiler, y nos cambian? No cambian. Bueno, pues es una historia que necesito de la magia, evidentemente, para poder viajar en el tiempo. Claro, viajar en el tiempo, pero sobre todo me meto en la parte musical y en las obras de arte. Hablo sobre 19 obras pictóricas y arquitectónicas, y entonces descubrimos a través del libro todos los pormenores de los pintores
porque nuestras protagonistas se van a meter en esos cuadros. Entonces van a vivir pues desde el matrimonio Arnolfini, cuando se casaron los Arnolfini, quiénes eran, o por ejemplo las Meninas. Y bueno, pues estando ahí pues van describiendo todo, y así durante pues 19 obras de arte. El Bosco, Velázquez, Rodin, Sí. son algunos de los cuadros y de los artistas en los que te metes. ¿Cómo ha sido seleccionar tanto el artista como el cuadro elegido para que tu protagonista se adentre en la historia? Bueno, el primero lo tenía muy pensado, porque es el que estamos viendo, además, el matrimonio Arnolfini, que es mi cuadro favorito. Ah, bueno, entonces lo Está en la tuvimos National fácil. Gallery, y yo sabía que tenía que empezar por él. El resto me fue surgiendo, pues quizá un poco porque necesitaba la dinámica de la obra, del libro, ciertas pinturas, y por eso me opté por ellas. En este repaso que haces por las obras de arte hay algunas conocidas, como por ejemplo esta de las Meninas, la Gioconda de Leonardo, pero siempre que se bucea, siempre que se documenta uno, se descubren cosas que sorprenden. En tu caso, ¿hay algún detalle o algún cuadro que pues no hemos menospreciado, pero quizás no le hayamos dado tanta importancia y de repente has dicho, ostras, mira la historia que hay detrás? Sí, y la acabas de decir. La Gioconda, pero no la Gioconda que tenemos en el Louvre, sino la Gioconda que tenemos aquí. La hermana. La hermana en Madrid. Entonces, creo que es un cuadro que no es que esté olvidado, pero se habla poco de él. Y me apeteció mucho hablar de ello. Además de la música, del arte, pues también toda la física cuántica, ¿no? Y creo que les puede gustar, creo que es algo que sea divertido. Es un libro escrito para gente adulta y también para adolescentes, ¿no? Puede ser una buena iniciación en la literatura y también en la historia propiamente dicha. Bueno, es que realmente yo pensé en mis alumnos. Yo pensé que a partir de los 12, 13 años podían leer un libro así, un libro que les aporte mucha cultura. De hecho, al principio en las notas de autora pongo que se coja un lápiz, que se coja un papel y se vayan apuntando, porque el libro está lleno de información y bueno, pues para mis alumnos es cultura general, ¿no? Desde la Edad Media hasta la actualidad se avanza mucho, pero hemos cambiado tanto ahora que has hecho este buceo por la historia. En cuanto a lo cultural, por ejemplo, ya que es lo que nos trae aquí cada lunes, ¿hemos mejorado, nos hemos mantenido en el nivel o ya lo teníamos muy difícil? Bueno, yo creo que hubo un punto de inflexión, ¿no? Cuando apareció la máquina fotográfica. Claro, hasta ese momento eran los retratos y se podía ser más o menos fiel, pero incluso Picasso, con lo bien que dibujaba, claro, se encontró con una máquina fotográfica que ya no necesitaba hacer los retratos al uso, entonces ya tuvo que romper, tuvo que hacer ese cubismo, claro. Y yo creo que sí que ha habido un cambio tremendo, ¿no? Sobre todo en el arte, a la hora también de la literatura, de escribir, de la música. Todo el arte está en constante movimiento y yo creo que sí, que gracias a Dios sí. Porque el arte y la cultura durante mucho tiempo, y yo creo que también en la actualidad, son ese testigo, ¿no? Son narración de lo que estamos viviendo incluso actualmente, y aunque ahora mismo mucha gente no lo perciba, diga, como un libro puede servir para que dentro de unos años nos analicen y nos estudien, al fin y al cabo sí lo es. Claro, el tipo de literatura, por ejemplo, tenemos a un tipo de
de escritores pues, que no usan puntos, no usan comas. Lo mío sí, es un libro que empieza por la frase, termina, o sea que sí que es verdad que nos sirve en todo momento como ejemplo y como testigo de la historia. Elena, última pregunta, la más complicada, con tu libro sosteniéndolo en la mano como si fuera la mismísima Constitución, juro solemnemente, yo también, que leeremos el libro de cabo a rabo, pero antes, ¿cómo le dirías tú a alguien que se leyera estos secretos de Chloe? Bueno, pues si quiere pasar un verano que se acerca, divertido, indagar sobre la historia, sobre el arte, si les encanta bueno, pues los cuadros, este es su libro, desde luego. Pues con esto nos quedamos, Elena Colina, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Señor.